En un segundo. Ahí estamos. Bueno, como les dije, Milote ya está arrancando el 5º año en el mercado. Fue una de las primeras herramientas digitales a nivel Argentina, de ahí el eslogan "Tu primer socio digital", ¿no? Hay algunos que nos conocen ya desde los inicios y han podido ver cómo ha ido evolucionando la plataforma a medida que fue pasando los años. Y lo más importante de esto es que la evolución que tuvo fue básicamente de hablar con esos primeros usuarios y todos esos usuarios que se fueron sumando año a año para ver cuáles eran las necesidades que tenían a la hora de usar una herramienta, ¿no? Pensemos que hace 4 o 5 años atrás, hablar de imágenes satelitales, índice verde, NDVI, bueno, todos los términos que hoy estamos utilizando como más clásicos o normales en cuando tenemos una conversación, en esa época no lo era tan así. Entonces, bueno, un poco el rol que fue cumpliendo Milote a lo largo de estos últimos años fue un poco ayudar a que esos productores, esos asesores o el usuario final de Milote fuera empapándose más de esa terminología y sobre todo ofrecérsela de una manera fácil, ¿no? O sea, no tener que ir a buscar imágenes de un satélite, bajarla, usar un programa GIS, recortarlas y sacar métricas, que eso llevaba mucho tiempo. Entonces, entrando un poco en la plataforma, esto sigue siendo milote.com.ar, la dirección. Si entran por primera vez, seguramente van a tener una página que nosotros le llamamos la landing, donde tienen las distintas funcionalidades que tienen las plataformas, digamos como la carta de presentación de Milote. Vamos a ir a la parte de arriba a la derecha y nos va a permitir o registrarnos o ingresar. En este caso, yo voy a ir a la parte de ingresar, donde les va a pedir el usuario, que es el mail con el cual se registraron, y la contraseña que setearon al momento de crear la cuenta. Ahora, hago un parate mínimo acá como para algunas preguntas que suelen llegar de, bueno, cambié o me olvidé la contraseña, ¿cómo hago? Esto es bien fácil, vamos a, olvidaste tu contraseña, ponemos el mail con el cual nos registramos, se va a enviar un enlace de inicio de sesión al mail. Acá un aviso parroquial, siempre, si no les llega al inbox o a la bandeja de entrada principal, lo que deberían hacer es buscar en el correo no deseado, porque muchas veces, dependiendo cuál es el servidor de mail, se los manda a esa casilla. Bueno, una vez que hacen clic en ese mail, los va a llevar de vuelta a Milote y van a tener que elegir la nueva contraseña. Y si no tienen cuenta, directamente van a la parte de registrate, les va a pedir estos datos que están acá, aceptan los términos y condiciones, aceptan el soy mayor de 18 años y se registran. También les va a llegar un mail para activar la cuenta, que de vuelta el aviso es, si no les llega, busquen en correo no deseado. Bueno, entrando ya a la plataforma, me voy a detener también en otro aviso. Hemos recibido algunos informes de parte de algunos usuarios que han tenido un problema para ingresar, sobre todo cuando ponían el mail y la contraseña que les quedaba la pantalla en blanco. Bueno, estamos teniendo un tema con servidores, con Google y demás, con la famosa memoria caché que se llama. Entiendo ya que se estuvo mitigando el error y que aparentemente no está sucediendo, pero por las dudas, si alguno está teniendo algún problema con eso, lo que tienen que hacer para poder ingresar es en Chrome, venir acá arriba a la derecha y abrir una nueva ventana o pestaña de incógnito y entrar de esa manera. Por lo menos hasta que se termine de solucionar el error. Bueno, hablando ya un poco de lo que es la plataforma y el nuevo rediseño, la nueva interfaz, algunos viejos conocidos de Milote sabrán que en los primeros años la barra de lotes estaba como está hoy acá, en la parte izquierda, y que el año pasado, luego de un rediseño, nos volcamos a tenerlos todos acá abajo, ¿no? Hasta hace 2 o 3 meses atrás, no me acuerdo bien cuándo fue la fecha de salida, y tomamos la decisión de volverla otra vez hacia la parte izquierda porque los usuarios también nos lo hacían notar. Es más fácil o más intuitivo manejarlo de este lado, nos da mayor porcentaje de mapa y movimiento cuando queremos movernos en el mapa y demás.
Entonces, ¿cuál es el principal cambio más allá de la estética de mi lote hoy en día? Es la posibilidad de empezar a segmentar las campañas y la campaña misma en 2 periodos, ¿no? Entonces, como verán acá arriba a la izquierda, el punto de partida es qué campaña estoy trabajando y qué periodo, ¿no? Estamos hablando del periodo estival para los cultivos de invierno y el periodo, el estival para los cultivos de verano y el invernal para los cultivos de invierno. Y además, uno tiene la posibilidad de trabajar la campaña actual, irse hasta 2 campañas para atrás, para poder cargar datos históricos de esas campañas a modo de poder llevar una mejor gestión de todos los lotes y de todas las actividades que va realizando en la producción. Entonces, estoy viendo que ya van entrando algunas preguntas, las vamos a ir respondiendo sobre el final. Algunas me olvidé de presentarlos, pero bueno, conmigo está Nacho Zunino, quien está trabajando también en el plano digital, en todas estas herramientas, no solo en Milote, sino también en Cortea Flight, que es otro producto basado en drones. Y lo tenemos a Eugenio de Tomaso, que es el líder de desarrollo de las plataformas digitales también. Así que Nacho irá contestando algunas de las preguntas que están haciendo, y yo mientras me voy enfocando en la plataforma y después sí dejamos hacia el final un espacio más abierto de preguntas. Entonces, como les decía, la idea acá es situarnos en el periodo, campaña y periodo donde nosotros queremos setear los cultivos o poner las actividades que estamos realizando en el lote a modo de tener una mejor organización. Fíjense, yo voy a ir un cachito para afuera, acá tengo casos reales de unos lotes, esto es un campo completo, donde si yo me miro esta campaña, 2021, periodo estival, los lotes, los polígonos de los lotes me están marcando, además de los dibujos, me está marcando un color. Y ese color me está mostrando de una manera mucho más fácil y rápida qué cultivo tengo sembrado en ese lote. Entonces, uno puede ir viendo, en este caso voy a ir al filtro que tenemos acá en esta parte, voy a setear por campo, que este campo es los mellizos, donde uno también puede setear, ¿no? Obviamente, o filtrar por cultivo, por provincia, por genotipo, etc. Entonces, si yo aplico el filtro para este campo, acá voy a ver solamente esos lotes que están dentro de este campo. Entonces, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, en el caso del periodo estival, tenemos estos 3 lotes que tienen maíz temprano, este es el caso, estos 2 lotes que tienen soja de primera, y otros lotes que tengo dibujados, como ven acá, que no tienen cultivo asignado. No tienen cultivo asignado en el periodo estival, pero la lógica es, como todos estos lotes están con trigo, obviamente van asignados en el periodo invernal. Fíjense si cambio al invernal, ahí lo que hace es mostrarme cuáles son los lotes de este mismo campo y qué cultivo tienen, ¿no? En este caso es trigo. Todo esto seguramente va a ir alguno de esos lotes a una soja de segunda y algún otro quizás a un maíz de segunda también. Entonces, un poco la lógica de esta nueva interfaz es que la información esté mucho más accesible de forma rápida. Si yo quiero filtrar por un campo y sacar una mirada rápida de qué tengo en cada lote, cómo está distribuido, tanto para cada campaña, pues si yo me voy para atrás, por ejemplo, también, si yo puedo cargar retroactivo la información, decir, bueno, yo sé lo que hice en la campaña 19-20, en la 18-19, etc., voy a poder ver de forma rápida cómo fue cambiando la distribución de los cultivos en los distintos lotes en los distintos años, ¿está? Bueno, esto a veces parece una pavada decirlo, pero es el primer paso para empezar a usar este tipo de herramientas digitales, que es dibujar la unidad de medida que es el lote, ¿no? O sea, en base a un polígono, un lote, yo voy a empezar a trabajar. Y viene el segundo aviso parroquial acá, que es, algunas veces las preguntas son, bueno, yo dibujo todo mi campo, o sea, armo un polígono de todo el campo, y
el sistema va a ser capaz de identificarme o darme los índices verdes por acá, cultivo la historia, separándolo automáticamente. Bueno, no. Acá siempre el análisis es lote por lote, o sea, la unidad de medida mínima es el lote, el polígono que hay que dibujar es del lote, y siempre tratando de, en lo posible, ¿no? Porque sabemos que a veces cuando uno hace o arma el polígono del dibujo, es difícil dejar, por ejemplo, el casco afuera o un monte de árboles también fuera del dibujo. Entonces, lo primero que hay que... Hay una pregunta, perdón. No entiendo la función, sí la explicación, pero no se arrancó diciendo la funcionalidad. Perdón, Ana, pero no entiendo la pregunta. La función, en realidad todavía no estoy hablando de ninguna función, estoy hablando de métodos de dibujos como para que ya la plataforma sí ahí adentrarme en las funcionalidades y que los datos que a vos te esté brindando sean correctos. Entonces, voy a mostrarles cómo se dibuja un lote, que básicamente es este botón que tienen acá arriba a la derecha. Le hacen clic y ya directamente haciendo clic en cada vértice del lote, hacen el dibujo, y para cerrar el polígono tienen que hacer clic otra vez en el primero que pusieron. Una vez que dibujan el nuevo lote, les va a pedir el campo al cual pertenece, ¿no? Que si la cuenta es nueva y nunca agregaron ningún lote ni nada, cuando abran esta lista no van a tener nada. Entonces van a tener que venir a nuevo campo, ingresan el nuevo campo, le dan crear, y ahora sí, lo eligen de la lista desplegable y empiezan a completar. Nombre del lote, en este caso vamos a poner lote webinar, la razón social, y el tipo de propiedad, si el lote es propio o es alquilado. A esto le dan crear, y hacia el final ya les queda el lote creado. Otra cuestión que tienen, antes de meterme en otras cosas de clima o que se ven acá en la pantalla, es un mini tutorial que está bueno recorrer, sobre todo aquellos usuarios que se registran e ingresan por primera vez, donde si uno aprieta en el lote, en cualquiera de ellos, ¿no? Va a tener un mini tutorial, donde van a ver que si le hago clic, empieza a recorrer la plataforma. Muchas de esas cosas que figuran acá se las estoy diciendo yo en esta webinar, ¿no? Donde les voy a explicar para qué sirve cada parte. Entonces les va haciendo como un pequeño viaje dentro de la plataforma, ¿no? Lo de crear el lote, y así sigue por distintas secciones que tiene la herramienta. Voy a cerrar, así no me detengo mucho en eso, pero para que lo sepan, acá hay un tutorial. Vuelvo al mapa principal, donde acá tienen todas las funciones que les acabo de decir, o en realidad partes, ¿no? En la parte que dice ver todos, lo que tienen es la posibilidad de empezar a ver todos los lotes que cargaron, ahí sí, sin el mapa de fondo, con la posibilidad de hacer un filtrado también para ver por campaña cómo fueron distribuidos los cultivos dentro de esos lotes, etcétera, etcétera, sin el mapa de fondo, ¿no? O sea, acá le estamos dando importancia a toda la pantalla para poder ver todo en un conjunto. Arriba hacia la derecha tienen el menú de usuario, donde tienen las opciones personales, donde tienen la posibilidad de ir a la parte que dice mi cuenta, donde pueden cambiar la contraseña, cambiar el email con el cual se registraron o los datos personales. Luego tiene una parte de cobertura de resiembra para lo que es semillas Brevant, que eso lo vamos a ver hacia el final. Una parte de contacto para enviarnos consultas y demás. Una parte de querer saber más, que los va a llevar a la primera página que les mostré hoy, que es la landing, es la descripción del producto, las funcionalidades que trae y demás. Y la parte para cerrar sesión. Siempre que hagamos clic en el logo de mi lote nos va a llevar a la pantalla de inicio. Como otras cosas que se ven acá, les puedo decir, bueno, tenemos clima por radar, clima por satélite y una sección acá que se llama estaciones climáticas de AgroApp. Algunos ya los conocerán.
En el tema de AgroApp, uno cuando hace clic, lo que tenemos disponible es poder ver todas esas estaciones meteorológicas a las que tenemos acceso gracias a un acuerdo con esta startup en la cual ellos nos están brindando información de esas estaciones. La idea acá es siempre, ¿cuál es la manera de utilizarlo? Bueno, siempre buscar la estación meteorológica que quede más cerca de los lotes que tengo, que en este caso acá por cercanía serían esta o esta. Entonces, uno le da clic y le va a dar el valor de temperatura, humedad, lluvia, bueno, varios tipos de parámetros que pueden llegar a variar, porque no todas las estaciones meteorológicas que están tienen los mismos sensores, algunas tienen más y otros menos. Y además esta estación, digamos, lo que hace es darnos un pronóstico en base a lo que viene relevando de acá a 5 días, ¿no? Estamos hoy 27, 5 días para adelante, ese pronóstico. Lo voy a desactivar ahora. El clima por radar básicamente es el clima. No sé si alguno de ustedes utiliza la app Alarma de Lluvia o Rain Alarm, pero básicamente es todos los radares que hoy tiene la Argentina con el Servicio Meteorológico Nacional, con las del INTA, bueno, están todas disponibles acá en mi lote. Obviamente puede pasar de que alguna estación a veces no esté transmitiendo, eso ya es algo independiente a mi lote, depende ya de la fuente, que como les dije es el INTA o el Servicio Meteorológico Nacional. Ya los que usan los radares deben saber y estar al tanto de eso. Así que también la idea es complementar el pronóstico, las estaciones meteorológicas y capas como pueden ser de radar por las distintas zonas del país. Para entender un poco más cómo va a impactar o no una tormenta, si viene agua o no viene agua, qué tenemos en el pronóstico, y todo eso complementado después con lo que les voy a mostrar de las analíticas y cómo vengo yo con la evolución del índice verde del cultivo. Bueno, clima satelital es algo muy parecido, pero también es por ¿cómo es? GOES 16, que es un radar, es un satélite que le va a mostrar la cobertura nubosa y su movimiento, o sea, son varias capas de información a nivel satelital y de radar para complementar al pronóstico que utilizamos día a día. El último punto que tenemos acá es el de elegir el mapa base, por si uno quiere cambiar el mapa de fondo que estamos viendo, entre el híbrido, el satélite, el de terreno, el de calles, o la otra fuente que es OpenStreetMap. Ahora sí, pasando a la parte más jugosa de mi lote, ¿no? De todo lo que es las funcionalidades. Como les dije, en la parte izquierda tienen cada lote que fueron creando con una información resumen, que es la de el nombre del campo acá arriba, el nombre del lote, la superficie que tiene, la ubicación y el cultivo que tiene en esta campaña y en este periodo, ¿no? Acuérdense que si yo cambio de periodo, me va a mostrar lo que yo dije que tenía. Y por lógica, el sistema, para empezar a brindar ciertas analíticas, sobre todo de lo que es índice verde, lo primero que les va a preguntar o pedir acá es sembrar, ¿no? Para empezar no solamente a que a vos te muestre qué tenés sembrado, sino para empezar a ver esas analíticas. Ojo que esto, digamos, tiene su lógica. Yo no voy a poner sembrar en un lote donde donde realmente todavía no sembré, ¿no? Porque si no las analíticas que voy a obtener no tienen demasiado sentido. La otra cosa que tienes es la posibilidad, si van a los 3 puntitos acá en cada lote, es de editar el polígono para agrandarlo, achicarlo si les quedó mal, o bien lo pueden borrar, o bien pueden editar esa información que cargaron de ese polígono, que es el nombre del campo, el nombre del lote, la razón social, si es propio o alquilado, etc. La otra cosa nueva que hay acá es esta estrellita, que verán que en algunos lotes aparece completa, en otras aparece vacía, y esto es básicamente la funcionalidad de pasar a un lote avanzado a un lote de prueba. Todo lo que tienen las estrellitas azul son el lote avanzado, y todos los que tienen la estrella vacía son los que te dicen, bueno, esto es un lote básico, convertilo a avanzado haciendo clic. Déjenme detenerme un poquito acá. La lógica de esto es, toda cuenta de mi lote tiene un lote de prueba gratis, o sea, un lote avanzado o premium, como le quieran llamar, gratis.
Para activarlo, digamos, ustedes deberían, cuando van creando los lotes, van a tener todas las estrellas vacías, ¿no? Entonces, van a tener que elegir cuál lote van a querer hacer de prueba, van a hacerle clic a la estrella, y acá verán que dice, bueno, elegí tu lote de prueba con funcionalidades avanzadas. ¿Para qué sirve esto? Que muchos lo han preguntado. ¿Por qué me está preguntando qué cultivo pienso sembrar en este lote? Porque muchas de esas analíticas o ese lote, esas analíticas que lo convierten en un lote avanzado, tienen que ver con el cultivo que vas a hacer, el tamaño del lote y si realmente el sistema tiene analíticas históricas para ese lote. Entonces, por eso, por ejemplo, si el lote 3, este que quiero convertir a avanzado, le voy a decir, bueno, mira, voy a hacer una soja de primera. Si el botón de enviar se habilita, me quiere decir que tengo analíticas para este cultivo, ¿no? Todo lo que es evolución de índice verde, datos históricos, índice de performance de ese lote para ese cultivo, etcétera, etcétera. En cambio, digamos, no sé si se acordarán aquellos primeros usuarios de mi lote, todas esas analíticas están hechas solamente para soja de primera, soja de segunda, maíz temprano, maíz tardío, soja de primera, soja de segunda, maíz temprano, maíz tardío y trigo. Ahora, si yo pongo el resto de los cultivos, por ejemplo, no sé, voy a poner un sorgo, fíjense que ya me aparece en rojo, no me va a dejar convertirlo ni avanzado ni en lote de prueba, porque no tengo analítica. Entonces, la idea de esto es que no estar cobrando por algo, o sea, en este caso no tiene costo porque es el lote de prueba, ¿no? Pero imagínense pasar a avanzado un lote que ya tienen el de prueba activado y van a querer a pasar otro. Bueno, no cobrar por algo que no van a poder acceder, ¿no? Si no tengo analítica para ese cultivo o no tengo analíticas de un cultivo que sí tenemos, pero no para ese lote, no te lo voy a dejar avanzar porque no te lo voy a poder dar. Entonces, en este caso, de vuelta, voy a elegir una soja, le doy enviar, y esto, a ver, vamos a maíz. Bueno, evidentemente capaz que esto, acá el problema es el siguiente. Puede pasar, como les dije, que el cultivo esté dentro de estos cultivos, pero no los deje avanzar por un tema de que el sistema no puede pasar que no tenga historia para ese lote, o que el límite del lote sea muy chico. Este caso me parece que no es el límite. Nosotros estamos recomendando siempre que el lote tiene que tener arriba de 25 o 30 hectáreas para que pueda funcionar o para que entren puntos de datos satelital dentro de ese límite del polígono. Entonces, a ver, me voy a pasar a otro si me deja. Evidentemente estamos teniendo un problema de sistema. Bueno, no importa. Yo ahora les voy a mostrar cómo es. ¿Qué pasa? Si van a la parte de lote avanzado, o sea, y uno hace clic en cualquiera de los lotes, van a tener distinta información. Donde la primera que aparece es la parte de resumen. El resumen es, claramente, es un resumen de todo lo que yo fui cargando y haciendo para cada lote, ¿no? En este caso me va a agrupar la información de la actividad, que ahora la vamos a ver en esta sección, que es, bueno, la fecha de siembra, qué sembré, con qué densidad, si hice alguna aplicación, si fertilicé, si coseché, etcétera, etcétera. Entonces, la última actividad que yo cargué en este lote aparece en esta parte. La otra parte que aparece acá de resumen es las notas de campo que yo fui haciendo, y que esto sí es una novedad. Cada pin que yo ponga sobre el mapa con una nota, que puede ser una mapa de insectos, de malezas, un comentario, una recorrida, todo eso puede ser acompañado con una foto que también se puede subir y ver. Y además una información climática, obviamente, del día de la fecha, ¿no? De cómo está el pronóstico, el clima en ese lote hoy. Voy a irme a un lote que ya tengo con todos los datos reales dentro de este campo, que son estos.
Si yo le hago clic al polígono, independientemente de haberle hecho clic acá o no, me va a desplegar una información, también resumen, de lo último que hice, ¿no? El cultivo que tiene, el clima actual que tiene ese lote, la última actividad, que en este caso fue el 3 de octubre de declarar la siembra un maíz temprano, y la última nota que fue de ayer justamente, donde se sacó una foto para ver el stand de plantas y demás. Entonces uno si le hace clic a esa foto, puede abrir y ver por fecha qué fotos fue sacando, ¿no? Si voy a ver más, me va a abrir este resumen, perdón, esta solapa que tengo acá a la derecha para ver distintas cosas. ¿Qué es el performance? Que quizás varios están preguntando. El performance es un valor que va de 1 a 10, le vamos a poner así, o de 0 a 10, que no es más que el índice verde mejorado histórico para ese cultivo, para ese lote. Entonces, ¿qué significa? Mi lote tiene 20 años de información satelital. Entonces, sabe si vos, por ejemplo, en este caso, que es un maíz temprano, dice, bueno, mira, de los 20 años que vos tuviste de cultivo en este, o que yo tengo información, sé que vos hiciste 7 años, ponele, de maíz temprano. Agarra esos 7 años y se fija cuál es el mayor valor de índice verde que tuvo ese maíz temprano y promedia esos años. Es lo que te da el 6.2 que está acá, ¿no? Esto es básicamente nosotros lo que hicimos rankear del 1 al 10, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos, multiplicamos por 10, esto era un 0,62, ¿no? En términos de índice verde, y como sabemos que los índices verdes van de -1 a 1, pero todo lo que es muy cercano a 0 y negativo tiene que ver con agua, no es cultivo ni nada, lo pasamos a esa escala. Entonces, te va a dar una medida de comparación, por ejemplo, si comparo con este lote, que también tengo maíz temprano, en este caso es un 6.2, este es un 7.2. Entonces, ¿yo qué podría asumir? Que históricamente siempre el lote 2 fue un poco mejor en performance para ese cultivo que el lote 1, ¿no? 6,2 versus 7,2. Bien, si hago clic en cualquier parte de la pantalla, va a desaparecer ese cuadro. ¿Por qué está bueno también ese índice de performance? Porque muchos usuarios los están usando para elegir o saber más de aquellos lotes que quieren tomar la decisión de alquilarlos o no. Entonces dibujan un lote que ya conocen, como por ejemplo podría ser este, siembran el cultivo o declaran el cultivo que van a sembrar, les da el índice de performance, y supónganse que quieran alquilar este, hacen lo mismo, setean el mismo cultivo y les va a dar la performance. Entonces, sabiendo que este es un 6.2 y a mí generalmente me da, no sé, tantas toneladas por hectárea, yo puedo hacer esa correlación de decir, bueno, este lote está por encima o por debajo de lo que yo conozco. ¿Está? Ahora, vamos a la parte de actividad. Me voy a meter, perdón, lote 1 de vuelta. Y ahora sí, voy a la actividad. Acuérdense que todo lo que yo cargue en actividades y notas de campo y demás, siempre va a estar metida o agregada dentro del periodo y la campaña que yo estoy seleccionando acá, ¿no? Si yo hoy agrego una actividad en esta pantalla que estamos viendo, se va a agregar en 2021, periodo estival. Si yo viniera acá a invernal, ven que acá no tengo ninguna actividad para este lote creada, lo que yo hago es crear esa actividad para esto. Y lo mismo si me voy a 19-20. Bueno, vuelvo al periodo estival, acá. Bueno, ahí está. Acá, digamos, como les conté, tienen la siembra agregada como actividad, pero si uno quisiera, voy a cerrar esto acá, si uno quisiera agregar otra actividad, viene al botón de más y elige, ¿no? El tema de aplicación, de cosecha, fertilización, siembra. En este caso, siembra está, no te deja elegirlo porque el sistema entiende que si vos ya tenés un cultivo, no te deja sembrar otro. Y que solamente se va a habilitar en dos casos. En uno, si yo cosecho, o bien si yo elimino la actividad de siembra y elimino el cultivo que tiene. ¿Estamos? Entonces, el proceso de cargar una actividad es bastante sencillo. Por ejemplo, en el caso de una fertilización, me va a pedir la fecha, no sé, vamos a ponerle esto, 3 de octubre se sembró,
el contratista, la marca de la maquinaria, lo que sea, digamos. La dosis, la unidad de lo que estoy echando, kilo por hectárea, fertilizante, y le damos guardar. Esto te lo voy a ubicar, si la fecha es posterior, te lo hubiera ubicado acá arriba, y si es anterior, te lo ubica acá abajo. Bueno, y así con cada actividad que uno va ingresando para que quede el registro y la hoja de ruta de lo que fuimos haciendo en el manejo de cada lote. Pasando ya a la parte de analítica, este es el clásico gráfico o curva que conocen desde el día 1 de mi lote, pero que fue agregándole muchas más cosas y ahora les voy a mostrar qué. ¿Qué significa esto para la gente que no lo tiene visto? Acá vemos en la curva vemos 3 curvas de 3 colores distintos. En el eje de las Y, que tenemos acá, son los valores de índice verde mejorado, y en el eje de las X tenemos las distintas fechas. Estas fechas son las fechas en cuales el satélite, que para este caso lo que está usando el sistema es MODIS. Algunos preguntarán por qué estamos usando MODIS si ya está Sentinel, está Landsat y demás. La lógica de usar MODIS es porque es uno de los satélites que más estables se encuentran, más allá de ser viejo y que tenga una resolución grande, y que además nos deja contar con muchos años de historia para poder armar esas curvas históricas, no solo de mi propia historia, sino la del partido. Entonces, cada fecha, como les dije, que ven acá, es cada fecha que se sacó esa foto. Entonces, en base a eso, se va construyendo una curva, donde la lógica de esto es que cuando uno ve que la curva va incrementando es porque empieza el ciclo de cultivo, ¿no? Acá si yo voy a actividades, esto, hoy por hoy lo que estamos viendo es, bueno, justo como puse la misma fecha, fertilización y siembra se enciman, pero la lógica es que con cada actividad que yo vaya cargando en la sección de actividades, me va a decir en la curva qué fui haciendo, ¿no? Y esto te lo va a relacionar, o uno lo puede ver relacionado con esa performance de cultivo, que es en este caso la actual es el azul. ¿Y cuál es la funcionalidad o el beneficio de poder ver esto? ¿O qué utilidad yo le saco? Voy a sacar esto por un segundo. Como les dije, la curva azul es el índice verde actual, o sea, todas estas fotos que se vienen tomando esta campaña y que se vienen subiendo al sistema, ¿no? Donde cada valor, como ven acá, es 0.11, 0.13, bueno, va variando hasta que yo siembro, ¿no? Esta es la fecha de siembra, el cultivo emerge, empieza a acumular índice verde, 0.15, 0.18, 0.21. Ahora, ¿qué son las otras dos curvas que están completas de punta a punta? Bueno, la curva que está de forma rosa, lo que te está mostrando es, de todos esos años históricos, de esa historia que ese lote tuvo maíz temprano, ¿cómo fue el desempeño o esa evolución del índice verde? ¿No? Entonces la performance fue esta, la rosa. Y la amarilla lo que hace es lo mismo, es la performance para maíz temprano de todos los lotes del partido, o sea, en los últimos 20 años, lo que hace es generar esta curva promedio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, yo con mi curva actual puedo decir, che, ¿cómo vengo hoy frente a mi propia historia, que es la rosa, para ese cultivo, y frente a mis vecinos o el partido en general históricamente? A esto se le va a agregar en un mes, calculo yo, la curva actual del partido. O sea, vamos a tener dos curvas actuales, una propia mía y otra del partido, y dos curvas históricas, una también mía y otra del partido. Entonces, esto permite hacer un montón de comparaciones que la medida de resumen de esa comparación la tienen acá a la derecha, donde dice comparativas al 24 del 10 del 2020. ¿Y qué son estos porcentajes y estas flechas para abajo o para arriba? La primera es cómo estoy yo comparado al histórico del partido. Entonces me va a hacer la diferencia entre la curva amarilla y la azul.
Entonces 0, porque acá tengo los dos y el mismo valor, 0,21 y 0,21. ¿Qué pasa si yo elijo otro punto? Por ejemplo, este de acá, le hago clic. Acá estoy 20% por debajo del partido, histórico obviamente, y por debajo del histórico mío. Y así voy punto por punto. Obviamente el que está acá abajo es comparado al histórico del lote. O sea, acá me estoy comparando mi actual con mi propia historia, ¿no? Vengo todavía un poco por debajo. Ahora, yo también lo que puedo hacer es, si quiero verlo con más detalle gráfico y no tener tantos puntos, puedo activar o desactivar cada curva, ¿no? Lo que puedo hacer también es, como les dije, agregar las actividades, que en esto estamos trabajando muy fuerte, no solamente en esto que se acaba de agregar ahora, que es que te agregue una línea en cada actividad que hiciste para saber y correlacionarlo con las evoluciones de los índices verdes, sino que estamos trabajando en lo que llamamos la bitácora del cultivo. La idea acá es que uno cuando vaya a campo pueda también relevar en qué estadio fenológico se encuentra el cultivo en determinada fecha y que cuando uno carga ese estadio y esa fecha, uno le aparezca o correlacione ese punto de índice verde actual que está viendo con el estadio fenológico que estaba ese cultivo. Para los que no saben, el índice verde, digamos, de los cultivos va acumulándose, va incrementándose hasta que llega a un plató, que es esto que estamos viendo acá, y acá, en este periodo, es donde transitan o donde los cultivos pasan el periodo crítico. Luego, obviamente, lo que pasa es que la planta, bueno, empieza a removilizar recursos, CNC, bueno, empieza todo el proceso donde el cultivo se empieza a entregar y, obviamente, el índice verde decae hasta que se cosecha. ¿Qué cosas podemos ver fuera del periodo del cultivo, ¿no? Porque imagínense que este periodo que está de la línea de la fecha de siembra para este lado y de la cosecha para este lado, mucho no me importa para ver términos de productividad del cultivo, porque no lo tengo en ese momento. Entonces, otra cosa para la que se puede utilizar esto es, si yo tengo algunos valores altos de índice verde en estos periodos, puedo asumir de que puedo tener algún escape de malezas. O bien es una alarma para decir, che, bueno, acá se me disparó el índice verde, tengo que ir a ver qué pasa. Lo mismo pasa si yo vengo creciendo, ¿no?, en los valores de índice verde, y en un momento ese índice verde decae, pero no en esta zona, que es lógico que decaiga, sino que vengo incrementándome y de repente tengo un bajón por acá. Bueno, ahí algo pasó con el cultivo y esto se suele dar muchísimo en años muy secos, donde los maíces, por ejemplo, o los cultivos se empiezan a cartuchar, disminuyen la superficie expuesta de las hojas y como resultado disminuye el índice verde. Y cuando llueve se ve claramente que ese índice verde, o sea, las hojas se vuelven a desplegar, mejora la condición hídrica y vuelve a levantar. Pero lo que ya sabemos, nunca vuelve a levantar a donde tendría que haber estado, sino que siempre ya quedó resentido, digamos, esos valores de índice verde y se empiezan ya a llegar al plató. Obviamente que todo eso depende en el lugar de la curva donde te toque, siempre lo más riesgoso es acá, ¿no? Periodo crítico, pero todos estos datos nos sirven también para entender qué pasó en cada punto de la curva. Otra de las cuestiones que estamos por agregar es agregar los milímetros de agua, por ejemplo, en esta sección o en la bitácora del cultivo, y decir, bueno, mira, yo tengo un pluviómetro en el campo y, no sé, llovieron 20 acá, tal día. Bueno, que cada fecha a vos te arme una barrita de color, de color celeste, para que vos sepas que en cada parte de los estadios del cultivo cuánta agua tuvo. Otra cosa que podemos ver acá es no solamente la campaña en curso, sino, bueno, sacar las actividades, el histórico. Donde yo acá podría ver hasta un lapso de 5 años para atrás. Ahora nosotros tenemos 20 años de historia, pero estamos todavía procesando para poder meter desde el año 2000 hasta la actualidad, donde podríamos ver cómo fue ese índice verde en los últimos 5 años para ese lote. Donde si yo no conociera ese lote, no sé la historia que tuvo, podría estar adivinando o infiriendo en base a este tipo de curvas cuántos cultivos tuvo ese lote al año,
Si tuvo un cultivo de invierno o no. Fíjense, este caso es claro, tuvo un cultivo de invierno y uno de verano, 2 picos. Acá no tuvo en el invierno y tuvo uno de verano, con lo cual yo acá podría asumir que esto fue, por los valores de índice verde, fue un trigo, una soja de segunda, después vino un maíz y así, ¿no? Otra cuestión que sí tenemos y estamos analizando de incorporarlo es que a vos te diga la información. Por ejemplo, yo dibujo un lote y te diga desde el año 2000 hasta la actualidad, año por año, ya con nombre y apellido, qué cultivo tuvo, ¿no? Te dice, bueno, 2001 hubo maíz temprano, 2002 hubo, no sé, trigo, soja de segunda, lo que sea. Que eso está muy bueno también, como les decía, para la elección de alquilar en un lote y saber la historia. ¿Qué me queda en esta pantalla? Bueno, la parte de descargar el PDF, que todavía no está habilitada. Creo que la semana que viene ya se puede descargar, donde van a poder descargar todas estas comparativas, los valores de performance y el gráfico de la evolución de los índices verdes. La estimación de rendimiento, que acá hay algo que está, es una novedad para mi lote. Aquellos que venían siguiendo a mi lote saben que la estimación de rendimiento se activaba aproximadamente entre 20 a 25 días después de que el cultivo atravesaba el periodo crítico. ¿Y por qué era eso? Porque, bueno, agarraba datos de índice verde alrededor del periodo crítico, lo mezclaba con parámetros climáticos, con valores históricos, o sea, se corría ese algoritmo y les daba el dato. Esas estimaciones de rendimiento están hechas para maíz temprano, maíz tardío, soja de primera, soja de segunda, y estamos viendo si podemos llegar con el de trigo. El año pasado lo disponibilizamos y el valor que daban las estimaciones no nos dejó muy conforme, pero entiendo que este año, con muchos datos que fuimos recopilando a campo, se mejoró y vamos a ver si llegamos para disponibilizarlo en estos días. ¿Cuál es la novedad? Y ahora se la voy a mostrar en un rato en un lote de soja de primera. Este año para soja de primera tenemos disponible lo que se llama el estimador de rendimiento dinámico. ¿Qué es eso? Bueno, uno va a poder empezar a tener datos de estimaciones de rendimiento en estadios muy tempranos de soja de primera, ¿no? Para que se den una idea, ahora se los voy a mostrar, pero una soja de primera que fue sembrada el 24 de octubre ya me está empezando a estimar rendimiento. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, cada fecha que va entrando al sistema va corrigiendo ese valor de rendimiento hasta que llega la última fecha, que en general se da también 15 o 20 días después del periodo crítico, donde dice, bueno, mira, hasta acá llegamos, en base a toda esta fecha que yo fui recopilando y fui corrigiendo ese algoritmo o esa estimación, este es el rendimiento final que yo estimé. Pero bueno, eso es una función, para mí, digamos, a mi criterio, una función muy disruptiva porque, digamos, estimaciones de rendimiento por imágenes es difícil, más difícil también es empezar a estimarlo en estadios muy tempranos. Entonces, yo creo que esa funcionalidad va a estar muy buena para empezar a ver, sobre todo, y el impacto que pueda llegar a tener para bien o para mal frente a determinadas prácticas o eventos climáticos no deseados, ¿no? Que esperemos que no sucedan. Entonces, por eso acá, volviendo acá al lote de maíz temprano, no tenés la estimación de rendimiento porque, como les dije, maíz temprano, maíz tardío y soja de segunda, recién 20-25 días después del periodo crítico. Soja de primera, sí, lo tienen el dinámico desde estadios tempranos. La performance es el mismo valor que ustedes veían en la tarjeta, ¿no? que les habla un poco de la productividad histórica de ese lote para ese cultivo, y las comparativas lo hablamos recién. Vamos a pasar ya a la parte de imágenes. Imágenes, lo que tiene es toda la parte de Sentinel. ¿Qué es Sentinel? Para los que no saben, es un satélite que tiene una recurrencia o que saca fotos cada 3 o 5 días, dependiendo del lugar del mundo donde estén. Y mismo dentro de la Argentina a veces tenés fotos cada 2 o 3 días y en otra zona tenés cada 5. Tiene una resolución de 10 metros. ¿no? O sea, cada píxel es de 10 por 10 metros. Entonces, acá lo que estamos disponibilizando es poder acceder a distintos índices basados en esos satélites, donde el primero y clásico es el NDVI, que es un índice verde normalizado, que también, como les dije, va de -1 a 1, y lo que nos permitiría ver es
cuáles son o empezar a ver distintas zonas de productividad dentro del lote, obviamente cuando está el cultivo, ¿no? Porque si nos vamos a fechas más, por ejemplo, en este caso me voy a ir a una fecha, entonces sembró 5 de octubre. Fíjense, yo voy pasando fecha por fecha arriba. Bueno, acá todavía era muy chiquito, entonces no lo llegaba a detectar. Entonces uno va jugando con las distintas fechas, obviamente los valores más bajos se representan con colores rojo tipo semáforo, y a medida que va aumentando el índice verde, nos vamos a un verde más oscuro. Acá, por ahí les va a pasar, fíjense, las imágenes se ven así, y Sentinel empezó a tener un temita que ahora no se nos está recortando bien las imágenes. La imagen está bien, digamos, la coloración está bien, y estamos ahí trabajando con ellos a ver qué es lo que está pasando, porque ahora te devuelve el cuadrado. Pero esto no le den mucha bola, se va a arreglar pronto, lo que interesa es ver lo que está pasando acá adentro. Otro de los índices que uno puede ver, bueno, el color verdadero, obviamente. El índice de clorofila. ¿Qué es el índice de clorofila? Bueno, eso está muy bueno para ver sobre todo en trigo o en estadios muy tempranos de maíz, sobre todo, donde podés ver o en realidad correlacionar. El índice de clorofila tiene mucho que ver con la fertilización nitrogenada. Ustedes si ven las franjas de suficiencia que a veces se hacen en trigo, se nota clarísimo. Voy a ver si ahora les puedo mostrar, hay un ensayo también de variedades de trigo en uno de estos lotes, les voy a mostrar cómo se ve. Y es otra medida, otro índice que nos ayuda a ver o a identificar distintas zonas, o si hubo algún tema o un error en la fertilización, etc. Agua en superficie es una capa o un índice que en realidad lo que hace es disponibilizarte la imagen de color verdadero, ¿no? Ahora, si por alguna razón ustedes dicen, che, tuve un problema con agua dentro del lote, tengo zonas anegadas, o sea, es agua en superficie, ¿no? El satélite no puede medir lo que está abajo, ¿no? Mira agua flotando sobre la superficie del lote. Si este hubiera sido el caso, que tuvo una lluvia grande y tengo partes comprometidas que sé que tengo agua o muy baja productividad, el sistema te va a agarrar esta imagen y te va a pintar de violeta esos píxeles en los cuales tiene agua en la superficie. Entonces, está bueno, justo este no es un caso de un lote que haya tenido problemas de agua, pero está bueno cuando ustedes tienen un lote que saben, y yo sé que en algunas zonas han estado muy comprometidos con esto, empezar a hacer el seguimiento fecha por fecha, cómo fue después de la lluvia y cómo fue evolucionando el agua y la superficie dentro de ese lote que contenía esos problemas. Luego tenemos el EBI, que es un cuasi sinónimo del NDVI, en realidad es otro índice que también dice o habla de índice verde, que es un índice verde mejorado. Y acá quizás la pregunta es, ¿cuándo uso uno, cuándo uso otro? Bueno, acá lo recomendable es, en estadios súper tempranos de los cultivos, se recomienda usar NDVI. Por una cuestión de que cuando el cultivo ya empieza a acumular mucho más índice verde, se acerca al periodo crítico, el NDVI se satura, se habla de saturación de los índices cuando, por ejemplo, yo ya a determinado valor de NDVI, yo ya no podría ver diferencias como se ven acá de distintas zonitas o distintas coloraciones. Entonces el EBI o índice verde mejorado se empieza a utilizar ya en estadios más avanzados del cultivo, donde ese índice me va a permitir seguir viendo diferencias intralote, ¿no? Sobre todo el EBI es un valor que se utiliza muchísimo para hacer ambientaciones, porque las ambientaciones usan imágenes de los cultivos alrededor de los periodos críticos, para entender un poco esos ambientes. Otra parte que tenemos acá también del satélite Sentinel es la parte de altimetría, donde acá a nosotros nos va a pintar esas zonas o cómo es el plano topográfico del lote, en donde están los bajos y donde están la zona más alta. Y por último tenemos una parte de suelo, donde la parte de suelo, esto es un trabajo que viene de Luzda, lo hemos desarrollado también un poco acá con una persona que trabajó fuerte con nosotros en mi lote, donde lo que hace es correlacionar imagen satelital, que en este caso viene de MODIS, con muestreos de suelo a campo y extrapolación de datos
de distintas fuentes. Entonces, básicamente lo que se hizo es, con algunas capas de información satelital, hacer una interpolación con muestreos de suelo ya realizados en otros lugares, no solo de Argentina, sino del mundo, para empezar a estimar el tipo de suelo que vos tenés, ¿no? En términos del orden, el suborden, el grupo, y de los porcentajes de arena, de arcilla y de limo. Entonces, en este caso en particular, fíjense que si yo hago punto por punto, me va a decir el tipo de suelo que tengo. En este caso es siempre el mismo. Cuando se van a lotes más variables, esta zona, perdón, no les dije, pero esto es entre Colón y Pergamino, zona núcleo, digamos. Entonces, acá tenemos variación de suelo, pero a veces no es tan importante como en otros sectores. Tengo, de hecho, un caso en La Pampa, creo que era, después se los muestro, que tienen distintos órdenes y grupos de suelos en cada sector. Ahora, también puedo decir, bueno, voy a ver el porcentaje de limo, el porcentaje de arena y el porcentaje de arcilla que tengo dentro de cada punto del lote. Ahora, ustedes piensen también esto, porque algún detractor podrá decir, bueno, sí, pero si yo hago un muestreo del suelo, seguro no me da 25. Bueno, seguramente pase eso. Esto es una medida de estimación que trata de reflejar mucho más la realidad que, por ejemplo, nosotros en el pasado, si se acuerdan, teníamos el mapa de suelos del INTA de 1 en 500.000, ¿no? 1 en 500.000 es una escala recontra grande que tenía que cambiarme un poco más de ciudad o de provincia a veces para ver si había suelos distintos o no. Entonces, con esto nos acercamos un poco más a ver alguna variabilidad, que puede llegar a tener algún error, y lo puede tener, porque son estimaciones, son algoritmos matemáticos de estimación que tienen un grado de error. Pero bueno, antes que no tenerlo, digamos, está bueno contar con una información. Después cada usuario verá si ajusta o no con lo que realmente tiene el lote. Y algo que no dije al principio y que está bueno saber es que todo este tipo de herramientas digitales, digamos, no pueden ser utilizadas 100% solas, digamos. Nunca, yo soy convencido de que la persona no puede dejar nunca de ir al campo, digamos. Todas estas herramientas sirven para tomar mejores decisiones, para decidir priorizar o no ir a ver un lote y usarla como complemento de la información que ya tiene, ¿tá? Entonces, yo creo que esa es el mejor acercamiento o approach que podemos tener para tomar mejores decisiones. La última cosa que les quiero mostrar de esta parte es, por ejemplo, no sé, si elegimos NDVI y nosotros vamos acá, selecciona una evolución, lo que podemos crear es un timelapse, que esto está bueno hacerlo también, como les dije, en el agua en superficie, donde dice 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, y esto en realidad corresponde a que te haga una animación entre las últimas 5 fechas, las últimas 10 fechas, y 15 últimas fechas y 20. Entonces, en este caso le pongo, por ejemplo, 5 últimas fechas, y lo que va a hacer es ir haciéndome la animación, en este caso es nube, ¿no? Esto que ven acá es todo nube, de las últimas 5 fechas que entraron en el sistema. Y lo mismo si voy a 10, 15, 20. Esto lo pueden hacer para todos los índices, salvo para altimetría y suelo, que se sobreentiende que la altimetría no cambia y el suelo en este caso tampoco. Así que para todos estos que están acá lo pueden armar esa animación. Ahora sigo con otra sección, que es la parte de clima, donde acá sí tenemos un pronóstico para de acá a 5 días, en la cual estos datos hoy están viniendo de un proveedor que se llama Dark Sky, que es el que venimos usando hace, si no me equivoco, 3 años. Prontamente lo vamos a estar por cambiar porque Dark Sky, no sé si viene al caso de la explicación, pero lo digo rápido, la compró Apple y Apple cerró todas las licencias para todo el resto de los usuarios, así que nos vamos a pasar seguramente a The Weather Company de IBM, que está haciendo también un muy buen trabajo con el tema climático. Siguiendo bueno, acá básicamente de vuelta es la parte de clima, a 5 días. Acá vamos a tener la parte de notas, y acá me voy a detener un rato, donde la lógica de esta pantalla es que uno pueda elegir el lote, hacer una nota, georreferencial a la parte del lote que la quiera tomar, y ponerle de qué se trata. Bueno, en este caso, yo acá había puesto uno de ejemplo, ¿no? 26 de noviembre, la hora, que quise
qué quise poner, ¿no? O relevar a campo, si era maleza, insecto, enfermedad, otra cosa. En este caso, bueno, stand de plantas, yo le doy clic, me va a decir stand de plantas, que fue el comentario que yo le puse, y saqué una foto, donde la foto, si le hago clic, la puedo ver. Yo ese pin o ese comentario lo puedo editar o lo puedo borrar. Y si quiero crear un nuevo pin, voy a la parte de más, me dice que por favor toque dentro de donde quiero poner el pin, supuestamente vamos a elegir, no sé, este lugar o acá, que parece que hay como un ensayo, le voy a poner, no sé, si es maleza, si es agua, si es insecto, enfermedad, una tarea que tengo que hacer, o otro, entonces le pongo acá, no sé, ensayo comparativo de rinde, ¿no? Y acá le puedo, si saqué fotos, le voy cargando todas las fotos. ¿Qué estamos trabajando para esto? Bueno, la app nativa de Milote todavía no existe. Hoy por hoy tenemos que poner los pines a mano. Y estamos trabajando para el año que viene ya tener la app nativa donde uno va a poder recorrer el lote, usar la georreferencia del celular, sacar la foto y ya directamente sincronizarlo con la plataforma. También lo que estamos desarrollando, y creo que para esta campaña, es que, obviamente, utilizar de base una imagen de índice verde, EBI, NDVI, agua, lo que sea, de fondo para que uno le ponga estos pines sobre las porciones del terreno o de la imagen que uno fue a ver, porque, no sé, vio que esa imagen acá había una cosa rara, fue hasta acá, sacó la foto, bueno, yo después vengo, veo esa imagen, le pongo el pin, perdón, acá arriba de esa imagen, de la imagen de fondo que usé, y le agrego la foto o el comentario de lo que yo tenía, ¿no? Esa es la manera hoy que tenemos de hacer el monitoreo o el scouting con fotos y comentarios acá. Cierro acá, voy a planificación. Planificación es básicamente una planificación económica donde uno va a sacar el margen bruto de ese lote, esto de vuelta es lote por lote, donde el primer input que uno va a tener que poner es el rendimiento esperado para ese lote, el precio al cual espera vender el grano, los gastos comerciales en porcentaje, ahí ya se saca automáticamente el ingreso bruto, los gastos comerciales, el ingreso neto, y después sí empieza a agregar los gastos directos de esa actividad, ¿no? Por ejemplo, el costo de las labranzas, de los herbicidas, fungicidas, semillas, fertilizantes, etcétera, etcétera, y obviamente el arrendamiento en el caso de que el lote sea alquilado, para que darte al final el margen bruto que te quedó por hectárea y el total. Todo esto uno lo puede ir modificando cada vez que quiere, lo va guardando y siempre queda guardado los últimos números que puso. También se va a agregar acá una sección para poder descargar esa planificación o cálculo económico para anexarla a el otro PDF que les contaba antes de las curvas de evolución de índice verde cultivo por cultivo. Algunas cositas más. ¿Qué se está viniendo y esperamos tenerlo ojalá antes de fin de diciembre? Son imágenes de Planet, que para quien no sabe, Planet es una constelación de nanosatélites que nos va a dar la posibilidad de tener imágenes de 3 metros de resolución todos los días. Y en base a esas imágenes nosotros vamos a poder empezar a hacer análisis automático de los lotes que te empiece a priorizar los lotes que vos tenés que ir a ver primero en base a la diferencia que tuvo entre la última imagen y la que le sigue en términos de zona, ¿no? Por ejemplo, el sistema va a detectar si este lote tuvo valores menores de índice verde en la nueva imagen, vamos a decir, che, acá pasó algo. Entonces te lo va a priorizar de cuál es el ranking de monitoreo de tus lotes que vas a tener que empezar a ver. Otra cosa que se está por agregar es en la parte de notas de campo, la posibilidad de que cuando yo ingreso alguna adversidad, en el caso de malezas, de insectos y enfermedades, yo voy a tener la posibilidad de cuando cargo la foto, que el sistema, que mi lote te diga qué insecto o qué enfermedad es en el daño a la planta. Entonces hicimos un acuerdo, Corteva a nivel global tiene un acuerdo con una compañía externa que tiene todo un sistema de inteligencia artificial, vía imágenes y demás, y ya tiene, por lo menos para las principales adversidades en los cultivos extensivos, ya tiene desarrollado ese algoritmo que uno le mete la foto y le dice exactamente qué es lo que tiene. El segundo paso va a ser
decirte cuál es la incidencia y la severidad de esa adversidad, y el tercer paso sí ya recomendártelo o linkearlo con algún tipo de tratamiento o producto en particular. Otra cosa que se está viniendo y que lo vemos muy fuerte y para mí es súper necesario es el tema de la inteligencia colectiva o la colaboración colectiva, que nosotros le vamos a llamar el AgroWaste. El AgroWaste, digamos, va a ser que pedirle a los usuarios que dejen compartir las notas de insectos, malezas y enfermedades de una manera anónima, ¿no? Sin decir qué usuario fue, ni dónde tiene sembrado, ni qué cultivo, ni nada, para que esa información que los usuarios van generando se le aparezca en la capa de lo que nosotros vamos a llamar AgroWaste, que seguramente el botón va a estar por acá, asumo yo, para que cuando uno vea el mapa en general empiece a tener distintas alertas generadas por los usuarios, de vuelta, de forma anónima, para ver si tenemos algún problema, ¿no? Estamos hablando de, no sé, resistencia en malezas, insectos, adversidad, enfermedades, perdón, etcétera, etcétera. Ahora, la lógica de esto va a ser, yo te voy a dejar ver si vos me compartís la información, porque lo que necesitamos justamente es que darle una opción al tipo que te está poniendo las notas de campo y te las comparte, digamos, de que no el resto, o sea, que el resto de los usuarios no se aprovechen de esa persona, sino que todos empecemos a generar datos. Entonces, de vuelta, va a ser de forma anónima y solamente, no va a ser una funcionalidad premium ni paga, porque necesitamos, digamos, para que esto funcione, necesitamos volumen de datos. Entonces, la va a poder acceder todo el mundo. El tema es que para que lo puedan ver van a tener que dar el consentimiento de que sus notas de campo puedan ser utilizadas para crear esa gran masa de datos de forma anónima otra vez. Bien, ¿qué me queda? Bueno, entro un poco en detalle ahora en la parte de esos lotes que no son avanzados. Por ejemplo, voy a entrar en este. Voy a este. Si yo voy, por ejemplo, a la parte de analítica, ven que me aparece, esta es una funcionalidad avanzada, debes convertir tu lote básico a avanzado. Bueno, convertir a lote avanzado, acá van a entrar a la parte que yo les dije hoy, primero les va a decir, tenés un lote de prueba. La segunda instancia, cuando ya tenés tu lote de prueba, en realidad lo que es, o lo que cambia es que ya te empieza a mostrar el precio y te dice cómo pagarlo, que lo bueno que tiene mi lote hoy en día es que está asociado con Mercado Pago. Entonces uno pasa cualquier tarjeta de un usuario final, comercial, lo que sea, y directamente le aparece el link de Mercado Pago, pone los datos y ya se paga. Vi una pregunta que había aparecido ahí que no sé si se respondió con texto o no, pero vale la pena la aclaración, que es ¿cuál es el costo y la membresía de mi lote? Mi lote hoy es la plataforma más económica del mercado, donde la suscripción es por lote, por año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo hoy compro, como ven acá, el lote 3, yo compro el lote 3 y hasta dentro de un año no tengo que renovar esa licencia. Ahora, ¿cuánto sale esa licencia? En los lotes de hasta 140 hectáreas sale $25 por lote por año. O sea, estamos hablando más o menos de 2.000 pesos. Estamos usando el valor dólar porque en el negocio ahora hablamos de dólar, pero esto quédense tranquilo que se cobra en valor peso, no hay ni retenciones, no hay ni impuesto país, ni le consume el cupo de nada, eso 100% transparente. O sea, piensen en el valor, 2.000 más o menos pesos por año, por lote, es un valor súper barato para una herramienta que te da un montón de información y que además tiene cosas que ninguna otra tiene, ¿no? Como le dije, estimaciones de rendimiento no la tiene ningún otro, menos el estimador dinámico de soja de primera, y menos aún cuando dentro de un mes estemos integrando lo que es Planet, ¿no? Imágenes de 3 metros todos los días, cuando sabemos, o si alguno de ustedes ha intentado asociarse o obtener imágenes de Planet, saben que no son nada baratas. Para lotes que son
o tienen encima de 140 hectáreas, o sea, lotes que van desde 140 a 500 hectáreas, el valor de $25 pasa a $35. De vuelta, también, por año. No es por campaña, eso tiene que quedar claro, es por año. O sea, yo lo compro hoy, 27 de noviembre, y a mí esa suscripción me dura hasta el 26 de noviembre del año que viene. ¿Estamos? Por último, dos cosas. Una, le voy a mostrar la cobertura, rápidamente la cobertura de Resiembra Brevant. Si ustedes son usuarios de Semilla Brevant y quieren y tienen la posibilidad de cargar esa cobertura porque aplican los términos y condiciones de haber comprado a un emblema oficial antes de una fecha determinada, etcétera, etcétera, que eso después lo saben o lean los términos y condiciones. La idea acá es que suban la factura, ¿no? O sea, vienen al signo más, le ponen el nombre y apellido, la razón social, aceptan los términos y condiciones, suben el archivo, que acá un aviso también parroquial es, no suban archivos de más de 2 megas, que ya es un montón para una foto o un escaneo de una factura, le dan a aceptar y acá ya les queda la cobertura activa y lo único que van a tener que seguir haciendo es dibujar los lotes donde van a sembrar la semilla, le declaran la fecha de siembra, el genotipo, etcétera, etcétera. Por último, lo que les quería mostrar es la parte de, ¿querés saber más? Que es la parte de la landing, donde acá van a tener también información y cuando quieran pasar un lote avanzado también van a tener esa información donde, ¿qué incluye los planes? ¿No? El básico, como les dije, las imágenes satelitales de Sentinel van a tener solamente NDVI, después el resto de las capas, color verdadero, clorofila, agua de superficie, suelo, altimetría, no van a estar. Sí, la parte del módulo de planificación, que es la carga de actividades, ¿no? Los pronósticos, estaciones meteorológicas, radar, todo lo que vimos, y lo que tampoco tienen en la parte gratis es el índice verde, las curvas de índice verde cada 8 días, el índice de performance o productividad histórica del cultivo, el reporte de índice verde por localidad, ni el predictor de soja de rinde de soja dinámico, ni el de ningunos otros. O sea, accedes a todo lo full en la parte avanzada, donde también, como les dije, la parte de la identificación de enfermedades, ¿no? En base a fotos. Y la parte de Planet va a estar de este lado, va a estar en la parte avanzada. Bien, perdón si fui muy rápido, es que no quería tomarme más del tiempo que nos tomamos y darle espacio a las preguntas, que creo que ya veo que hay 21 preguntas que ya fueron respondidas. A ver. Bueno, Nacho, ayúdame a ver si me estoy pasando alguna por alto, pero creo que estamos bien. No, Mati, ahí fui respondiendo todas. La que estaría bueno por ahí, si querés comentar un poco más, es el tema de la extensión de los lotes, que estuvo en un par de preguntas, mínimo, máximo, y por qué tenemos esos parámetros para la extensión del lote. Ok, bien, buen punto. A ver, lo voy a tratar de explicar de una manera didáctica. Y me olvidé de esto, perdón. Soja de primera, ahí pasó esa pregunta. Soja de primera y el estimador dinámico. Fíjense, en este caso me está empezando a estimar 5,7. Obviamente este valor se va a ir corrigiendo a medida que la curva vaya creciendo y cada fecha que entre va a ir corrigiendo este dato. Vamos al porqué de la curva, del tamaño de los lotes, perdón. Como la evolución del índice verde y la productividad histórica o la performance esa que yo les estaba contando viene de MODIS, del satélite MODIS, y MODIS tiene una resolución de 250 metros, ¿no? Largo y ancho. Lo que necesita el sistema para funcionar es que al menos un punto de datos de ese satélite quede dentro del lote. Entonces, cuando vos tenés tenés un lote muy chiquito, ¿no? O sea, no sé, vamos a ponerle 18, 20 hectáreas,
puede pasar que un punto te quede en el borde de un lote con el otro, o que no te entre justo un punto puro dentro del lote. Entonces el sistema lo que hace es limpiar todo lo que está cerca de los bordes para no meter ruido en ese análisis, porque a mí no me interesa que me lea un poquito de este lote y otro de este lote. Entonces, ¿por qué digo yo 30 hectáreas? Porque 30 hectáreas, hemos visto que casi todos los lotes ya tienen 30 hectáreas, al menos tienen un píxel puro. Pero puede haber una cosita ahí que yo les voy a contar. Supónganse que este fuera el lote. Si yo tengo un lote que tiene 30 hectáreas, pero no es muy rectangular, o muy cuadrado, en realidad, y es así alargado, puede pasar que el píxel, o sea, te entren muchos así, pero que los píxeles estén entrando en el límite. O sea, el ancho no le dé. Entonces ahí también te puede pasar de que no tengas analíticas de ese dato. Y la tercera razón por la cual, que no tiene que ver con el tamaño del lote, pero sí tiene que ver con la historia, esto funciona con una gran capa agro que se llama, que tiene nuestro proveedor detrás, que lo que hace es aglutinar toda esa información histórica, y toda esa información sufrió un análisis estadístico, correcciones y demás, y puede pasar, y sobre todo en áreas donde hay nueva agricultura, zona de desmonte y qué sé yo, que no tengan datos históricos y que les dé error o que no puedan acceder a ese dato. Bien, ahí estoy viendo otra pregunta, Nacho. ¿Me comí alguna de la segunda parte o ya está? No, estamos bien, Mati. Bien. Todo lo que yo pongo de siembra en cada lote queda asegurado. A ver, Javier, solamente la cobertura de resiembra aplica para semillas de la marca Brevant, compradas antes de una determinada fecha, que creo que era 31 de julio, si mal no recuerdo. Ahora en esta cola hay gente comercial, así que puede ayudar con eso. La idea acá es que, miren, les voy a mostrar un poco vamos a ir a este lote. Si yo voy acá a la actividad, creo una nueva actividad y voy a la siembra, acá en la siembra lo que yo necesito detallar para cada cobertura de resiembra es, además de la fecha, en este caso también vamos a ponerle 6 de octubre, el cultivo, en este caso maíz temprano, el genotipo que van a aparecer todos los materiales de Brevant. Obviamente esto no está hecho 100% para Brevant, está hecho para el productor o el asesor. Esta herramienta pretende darle servicio al 100% del agro, digamos, independientemente de lo que siembre. Pero en el caso de la cobertura de resiembra Brevant, vos obviamente vas a tener que declarar cuál fue el híbrido que sembraste de esta marca. En este caso, no sé, vamos un 22.6 Power con el list. Bueno, el contratista y la marca de la sembradora, esto no tiene no está como obligatorio. Si verás, lo obligatorio acá son estas partes de acá arriba. La densidad de plantas y el tipo de año, que el tipo de año es la expectativa climática que yo estoy teniendo para este año. Si veo que va a venir un año seco, uno normal o uno húmedo. ¿Está? Bueno. Creo que, si no hay más preguntas, creo que estamos bastante bien. Es más, hasta 10 minutos antes, lo cual es bueno para devolverles un poco de la mañana. Bueno, a ver, muchas gracias por haber estado en el lanzamiento de la nueva interfaz. Obviamente todos los medios de contacto, redes sociales, mails, están abiertos para cualquier tipo de consulta. De vuelta, yo lo que me gusta puntualizar es, fuimos mejorándola y no pensándolo solo, sino con el resto de los usuarios que nos dieron una mano enorme en quizás cambiar algunas cosas que eran más cómodas en otras, empezar a pensarlo de otra manera, sobre todo la parte de los asesores que nos dijeron, bueno, mirá, quiero poder acumular campañas para atrás para poder ir con un reporte en PDF o decirle, bueno, mirá, tengo más datos para mostrar a mi cliente de otras campañas, los manejos que fue haciendo y demás, sino que también hoy, como les dije al principio, podemos decir que es una plataforma que está muy completa, que obviamente que año a año sigue mejorando, ¿no? Para mí nunca va a llegar a estar completa porque además el universo y la tecnología sigue avanzando, eso lo cual está muy bueno, sino que además es una plataforma que en lo que hay en el mercado es muy completa
para el precio que tiene. Entonces, la idea acá es que les sirva, ¿no? Y que nos sirva también a nosotros, porque es un precio que realmente no es caro y que yo creo que para los valores que hoy se manejan en el agro es muy barato. Los últimos, voy a dedicar 2 minutos, para el que no lo conoce, nosotros hoy tenemos también un producto que se llama Cortea Flight, que es un producto basado en drones. Los invito a entrar a la web, que es, si podés, Nacho, escribíla ahí en el chat, es corteaflight.com, la cual básicamente lo que tenemos ahí es, a través de nuestros pilotos Corteo, estamos ofreciendo el servicio de ir a volar el lote, ¿no? Esto se cobra por periodo de tiempo, o sea, un vuelo, o sea, se contrata por la mañana, por la tarde o bien por todo el día. Entonces va un piloto y vuela la cantidad de lotes que se lleguen a hacer en ese tiempo. Y lo que está relevando el sistema es conteo y calidad de siembra para cultivos de soja, maíz y girasol. La ventaja que tenemos con esto frente a todo lo que hay en el mercado es que el dron es súper rápido, te hace, no sé, 100 hectáreas en 10, 15 minutos. Apenas aterriza el dron, te está dando la información en tiempo real de cuál es el conteo de plantas y la calidad, los gaps, la uniformidad de siembra, el desvío estándar, la variabilidad planta por planta, el espaciamiento promedio, bueno, etcétera, varias métricas, punto por punto que sacó del lote en el momento que aterrizó. Así que los invito es un producto que ya está comercial, como les dije, ya tenemos más de 3.000 hectáreas voladas, o sea, contratadas, ¿no? Me refiero comercialmente hablando, y es un valor que hoy está de vuelta también, muy bajo por ser el primer año, y la verdad que la expectativa y la opinión de los clientes que lo contrataron para ir a volar fue muy, pero muy buena, sobre todo en aquellos casos donde tuvieron, y que fueron varios lamentablemente, sembraron y al día siguiente les cayó 100 o 150 milímetros y tuvieron que empezar a ir a volar para ver cuánto era el grado de pérdida y si tenían que decir una resiembra o no. Así que también los invito a corteaflight.com y chusmeen un poco ahí los videos, para qué sirve, y si hay alguna duda también está la parte de contacto para si quieren agendar un vuelo, si quieren saber más, entrar en ese mundo también. Bueno, siendo las 9:53, de vuelta les agradezco a todos por haber participado y nos estamos viendo, espero, en alguna otra nueva webinar donde estaremos hablando de nuevas novedades y nuevas funcionalidades que seguramente van a tener que ver con Planet, toda la parte de identificación de enfermedades vía foto y lo que es AgroWaste. Así que tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.